¿Qué cree o qué piensa que estudia la física? Mm, Los elementos de la naturaleza. Eh, Se me fue. Todos los procesos del ambiente, de los planetas, del mar, todo lo que tiene que ver con el planeta. Bueno, yo soy de la generación de pasada, me dan ciencias naturales, era física, química y todo eso, ¿no? No sé, pues la física es de... mm, pues no sabré decirte bien. Es física, química y no me acuerdo de las ciencias naturales, ¿no? ¿Qué piensas que estudia la física? ¿Qué piensas? Estudia la materia. ¿Qué más puede estudiar la física? Mm, Pues sí, creo que la materia, todo es materia. Espacio y tiempo. Es que me pongo nervioso. No te preocupes. Pues la física básicamente es una ciencia que se basa en estudiar como la materia, las partículas y todo eso. ¿Qué piensa que estudia la física? La física estudia todos los fenómenos de la naturaleza para darles un sentido real, científico y el por qué suceden pues las cosas. Todas estas respuestas son correctas, ya que la física estudia toda la naturaleza. La física es la ciencia más fundamental que existe. Explica el mundo que nos rodea, el mundo que está en nuestro interior y un mundo que está más allá de nuestros sentidos. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto son de hecho muy limitados para ver todo lo que está pasando. Nuestros ojos solo ven el 1% de todo el espectro electromagnético. Nuestros oídos solo escuchan frecuencias de 20 a 20.000 Hz. Nuestro olfato no se compara al de un perro. Y todo lo que podemos tocar, incluido este perro, es tan solo una mínima parte de la materia. Existe un 85% de masa con el cual no podemos interactuar. El gusto y todo lo demás lo hemos desarrollado para sobrevivir en nuestro hogar, el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo surgió la ciencia? Sin duda, no tenemos la vista del águila, ni el olfato de un perro, ni la agilidad de un felino, ni la fuerza de un toro. Tampoco somos veloces como un caballo. En realidad, desde el punto de vista físico, somos seres bastante limitados. Si lo piensas bien, parecemos bastantes inferiores a cualquier otro animal. Y entonces, ¿qué nos hizo diferentes? Para entenderlo mejor, quiero poner de ejemplo a los dinosaurios. Esas majestuosas bestias que habitaron nuestro planeta durante 135 millones de años. Nosotros como Homo sapiens sapiens llevamos aquí en la Tierra apenas unos 100.000 años. Es más, incluso el Australopithecus, el primer mono que se aventuró a caminar erguido, data de hace apenas 3 millones de años. Vuelvo a preguntar, ¿qué nos diferencia de otros animales más fuertes, más ágiles y que llevan muchísimo más tiempo habitando este planeta? Bueno, que la vida únicamente consiste en buscar comida, refugio y cómo sobrevivir al frío y al calor. Esta sigue siendo la vida para la mayoría de los animales y fue la nuestra hace algunas decenas de siglos. En aquel entonces no ocupábamos hacer ciencia, simplemente aprender lo básico para vivir. Pero después aprendimos a cultivar alimentos, a construir casas y a vivir en grupos más grandes. Nos dimos cuenta de que teníamos nuevos problemas que resolver, como medir el tiempo para saber cuándo sembrar, mover cosas pesadas o construir mejores herramientas. Aquí es donde la ciencia comienza a aparecer como una forma de encontrar respuestas. Entonces la ciencia fue creciendo porque las personas y las sociedades se hicieron más complicadas. Cada nueva civilización aprendía cosas nuevas y también mejoraba lo que otras habían descubierto antes. En Egipto y Mesopotamia, la gente se dio cuenta de que el cielo cambiaba durante el año.
El sol y la luna parecían avisarles cuándo era buena época para sembrar o cosechar. Así que mirar el cielo se volvió una forma de organizar sus cultivos. Por ejemplo, los egipcios aprendieron a medir el tiempo mirando las estrellas y decidieron que un año duraba 365 días. Sí, como el que utilizamos ahora. Así podían planear todo mejor. Si querían construir un granero para almacenar comida, debían de calcular qué tamaño debía de tener el granero para guardar cierta cantidad de grano. Comenzamos a usar matemáticas sencillas y nos inventamos unidades de medida con nuestro cuerpo. Un pie, una palma, un pulgar o un paso. Bastante imprecisos, la verdad, pero esto sin duda nos catapultó a la cima de la cadena alimenticia y el reino animal. A medida que la isla del conocimiento se va expandiendo, la superficie colindante con el misterio se acrecienta. Me encanta esta frase, y es que refleja nuestra realidad. Conforme vamos descubriendo cosas nuevas, aparecen nuevos retos para comprender la propia naturaleza. Fueron los griegos los que comenzaron a buscar respuestas de cómo funciona el mundo. Querían encontrar explicaciones para las cosas que veían, como el fuego, el agua o el cielo. En lugar de decir que los dioses hacían todo, trataron de buscar reglas y respuestas generales que pudieran explicar la naturaleza. Uno de ellos, Empédocles, tuvo una idea curiosa. Todo lo que existe está hecho de aire, tierra, agua y fuego mezclados de diferentes maneras. Era como si el mundo fuera una receta mágica con solo 4 ingredientes básicos. Después, otros griegos como Leucipo y Demócrito pensaron, ¿y si todo está hecho de partes pequeñísimas que no podemos ver? A estas partes les llamaron átomos, que significa indivisibles. Lo genial de los griegos es que hablaban y escribían en el mismo idioma, y eso, créanme, que es una gran ventaja. Así podían compartir sus conocimientos aún si vivían lejos. Durante este tiempo los griegos hicieron cosas asombrosas. Tal vez el Sol se encuentra en el centro del sistema solar, dijo Aristarco, y la Tierra esté girando sobre su propio eje, dijo Heráclito. Eratóstenes calculó con palos y sombras que la Tierra era redonda y midió su tamaño con mucha precisión. Euclides escribió un libro llamado Los Elementos, que es una guía de geometría que seguimos utilizando hoy. Arquímedes calculó el número pi y hasta encontró cómo medir el volumen de un cono. Diofanato fue el primero en usar letras como la X para representar números desconocidos, exactamente como lo hacemos en álgebra. Arquímedes explicó cómo funcionan las palancas y por qué flotan los barcos. Herón inventó un juguete impulsado por aire comprimido. Este fue el primer prototipo de una máquina de vapor. Sin embargo, todo ese conocimiento quedó congelado por siglos y mucho se destruyó. E incluso retrocedimos en varios aspectos. Quizá ellos encontraron cosas o tecnologías que nosotros apenas estamos por descubrir. El cristianismo se consolidó en Europa, iniciando la Edad Media. Se quemaron miles de libros, asesinaron a los eruditos y acabaron con todo el conocimiento que se pudo. Estaba prohibida la ciencia experimental y solo se enseñaban algunas ciencias seleccionadas para adoctrinar. Cualquier idea o pensamiento fuera de eso era acto de herejía y pecado. Pero la chispa de la ciencia se mantuvo encendida. El Imperio Bizantino, la parte oriental del antiguo Imperio Romano, y el Imperio Persa cuidaron que las ideas científicas siguieran vivas, aunque más lentamente. Pasados un tiempo después, en el siglo VII, los árabes conquistaron gran parte del mundo, incluyendo el Imperio Persa y una parte del Imperio Bizantino. Pero en lugar de destruir lo que encontraron, hicieron algo asombroso. Guardaron y tradujeron los libros antiguos que encontraron. Gracias a esto, el árabe se convirtió en el nuevo idioma de la ciencia y muchos conocimientos que se habían perdido en Europa volvieron a aparecer siglos después.
Y no solo cuidaron de los conocimientos antiguos, sino que hicieron y descubrieron los suyos propios. Por ejemplo, un científico llamado Al-Hazen fue el primero en explicar cómo la luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro, como del aire al agua. También explicó cómo los rayos de la luz van desde los objetos hasta nuestros ojos, algo que todavía se estudia en la óptica moderna. Al-Khwarizmi, seguramente lo estoy pronunciando bien mal, pero este señor escribió un libro sobre aritmética, sumar, restar, dividir, multiplicar, pero incluyó la numeración decimal, así es, la misma que utilizamos hoy en día. También inventaron herramientas como el astrolabio y el sextante para observar el cielo nocturno con mayor precisión. Hicieron catálogos de las estrellas que veían y mejoraron el sistema de Ptolomeo, que describía cómo se movían los planetas. En los siglos XII y XIII, las personas en Europa comenzaron a crear algo nuevo y emocionante: las universidades. Antes todo el aprendizaje se enseñaba en los monasterios. Tenías que ser un monje para tener acceso a estos conocimientos, pero ahora se mudó a las ciudades y ahora lo podía estudiar no todo el mundo, pero sí mucha más gente. En esas primeras universidades no se enseñaban ciencias como las de hoy en día, física, química, etc. En cambio, aprendían cosas como derecho, filosofía y teología. En estos lugares surgieron pensadores como Alberto Magno, Roger Bacon o Guillermo de Oca, los cuales comenzaron a decir: oigan, no basta con copiar libros antiguos, debemos observar el mundo, experimentar y aprender directamente de la propia naturaleza. Este fue el comienzo del método científico, donde se comienzan a hacer experimentos para descubrir cosas. Pronto comenzaron a aparecer muchas compañías que pusieron sus ojos en estos pensadores, ya que esas empresas necesitaban matemáticas prácticas para calcular precios, trayectos y ganancias. Así que los matemáticos de esa época trabajaban para ellos o para los reyes. Ahora estos matemáticos ya no eran solo personas que piensan, sino que ya eran unos profesionales que trabajaban y cobraban por sus ideas. Antes, en el siglo XV, los libros eran muy difíciles de hacer porque había que copiarlos a mano en pergaminos y aparte eran muy caros. Pero cuando se inventó la imprenta y se empezó a utilizar el papel en Europa, todo cambió. Ahora las ideas y los métodos de cálculo se podían escribir, copiar y compartir rápidamente. Esto ayudó a que más personas pudieran aprender y trabajar en cosas nuevas. Estamos a punto de ver nacer a la física clásica. Juntemos las piezas que tenían en esa época. 1. Una nueva forma de pensar. Las personas entendieron que para aprender cosas nuevas necesitaban observar, experimentar y usar herramientas. 2. Matemáticas prácticas. Ya podían usar las matemáticas para explicar cómo funciona el mundo. 3. Gente dedicada a la ciencia. La ciencia ya no era solo un pasatiempo, era una profesión seria. 4. Herramientas y laboratorios. Gracias a nuevos inventos podían construir cosas como péndulos, telescopios y otras herramientas científicas. Un científico llamado Galileo Galilei fue uno de los primeros en usar experimentos para comprobar sus teorías, y eso lo cambió todo. De ahí surgió otro científico llamado Kepler. Miró al cielo y dijo: los planetas no giran en círculos, sino en elipses alrededor del Sol. Esto dio pistas a otro genio, Isaac Newton, el cual describió en su fórmula de la gravitación universal el por qué los planetas giran alrededor del Sol y por qué no estamos flotando en el aire. Definitivamente esta fue una gran época. Muchos otros científicos se aventuraron a explorar diferentes cosas. Romer midió por primera vez la velocidad de la luz. Huygens dijo que la luz se mueve como una onda. Boyle descubrió que cuando aprietas un gas en un espacio pequeño, su presión aumenta.
Pascal estudió cómo los líquidos se comportan, entendió cómo se equilibrio. mueven los fluidos y sus ideas son usadas hoy en día para explicar cómo vuelan los aviones. A finales del siglo XVII, Coulomb y Cavendish comenzaron a estudiar la electricidad, una fuerza misteriosa que más tarde se convertiría en la base de muchos otros inventos, como el celular donde miras este video. Este fue un momento muy especial para la física, porque pasó de ser solo observaciones simples a una ciencia matemática, con experimentos, fórmulas y herramientas útiles. Ya para el siglo XIX, los científicos comenzaron a entender cómo funciona el calor, una parte muy importante de la física. Lavoisier y Laplace descubrieron que el calor se puede medir. Fourier explicó cómo el calor se mueve de un lugar a otro. Carnot encontró las reglas para hacer máquinas que usen calor para trabajar, como los motores. Joule y Mayer demostraron que el calor es una forma de energía y no algo mágico. Clausius inventó una palabra nueva, entropía, que describe cómo la energía se va gastando y volviendo menos útil. Boltzmann, Maxwell y Gibbs descubrieron que el calor se puede entender mirando la velocidad a la que se mueven las moléculas muy pequeñitas dentro de los objetos. Este también fue el siglo donde los científicos investigaron mucho sobre la electricidad y el magnetismo. Volta inventó la primera batería. Faraday descubrió que se puede generar electricidad al acercar un imán a un cable. Maxwell unió todos estos descubrimientos con sus ecuaciones, uniendo a la electricidad con el magnetismo. Más tarde, Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, que fueron la base para la radio y la televisión. Aquí ocurrió algo muy importante, la revolución industrial. Las fábricas necesitaban nuevas ideas para hacer cosas más rápido y más baratas. Entonces, algunos científicos comenzaron a trabajar en laboratorios de las empresas en vez de los laboratorios de las universidades. Y así lograron empresas como Bayer y Agfa nuevas maneras de hacer tintes y colores. Eastman Kodak trabajó en mejorar las fotografías. General Electric, fundada por Thomas Edison, se enfocó en inventar cosas prácticas como las bombillas. La idea de usar la ciencia para inventar cosas prácticas cambió el mundo para siempre. Para este punto, los científicos pensaban que ya lo sabían todo sobre las leyes de la naturaleza y que solo quedaba hacer pequeños ajustes a lo que ya conocían. Pero sorpresa, en el siglo XX, dos nuevas ideas lo cambiaron todo y dieron inicio a la física moderna. La teoría cuántica. En 1900, Max Planck descubrió algo increíble. La energía no se comporta como un chorro continuo, sino que viene en pequeñas bolitas llamadas cuantos. Veamos a la mecánica cuántica como una regla especial para entender todo lo que pasa con las partículas más pequeñas como electrones y fotones. Bohr propuso que los electrones giran alrededor del núcleo del átomo en órbitas específicas. De Broglie dijo que las partículas, como los electrones, también tienen un lado onda. Heisenberg vino a mostrarnos la incertidumbre de las partículas. Si sabes su posición, no puedes saber su velocidad y viceversa. Schrödinger solo complicó aún más las cosas. Estos descubrimientos cambiaron la forma en la que los científicos entendían el universo a nivel microscópico, algo que todavía no terminamos de comprender. La teoría de la relatividad. En 1905, Einstein propuso la relatividad especial, que decía dos cosas sorprendentes. 1. Las leyes de la física funcionan igual si te mueves a una velocidad constante. 2. La velocidad de la luz siempre es la misma para todos, sin importar qué tan rápido vayas. Luego, en 1915, Einstein llevó sus ideas aún más lejos con la relatividad general, el cual explica que la gravedad ya no es una fuerza de atracción, sino el efecto de cómo el espacio y el tiempo se doblan ante cuerpos masivos como el Sol. Teoría que se confirmó 4 años después cuando un científico llamado Eddington vio cómo la luz de las estrellas se doblaba al pasar cerca del Sol. Los científicos comenzaron a usar estas ideas para explorar diferentes áreas del universo. Querían entender todo.
desde las partículas más pequeñas hasta el cosmos entero. Buscaban una fórmula mágica que uniera todas las fuerzas de la naturaleza, una meta muy ambiciosa que Einstein soñó pero no logró completar y mandó a cientos de científicos a intentarlo. Hoy sabemos que lo desconocido del universo es más que lo que hemos llegado a entender. La idea de que ya lo sabíamos todo y solo quedaban hacer ajustes menores, ahora resulta casi cómica. Tenemos algunas respuestas, pero infinitamente más preguntas. Incluso lo que considerábamos leyes inquebrantables como la segunda ley de Newton no pudo resistir la revolución cuántica. Y esto nos deja una lección clara. Cada descubrimiento nos acerca más al asombroso recordatorio de que en el fondo no sabemos nada. Y esa es precisamente la magia de la ciencia. Siempre hay más por explorar, más por cuestionar, más por descubrir. Si tú como yo eres igual de curioso y quieres descubrir más acerca de cómo funciona nuestro universo, te invito a regalarme un like y suscribirte a mi canal. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó, qué aprendiste o algún tema que te gustaría que hablara en un futuro. Recuerda que este espacio es para aprender juntos. Ayúdame a crecer esta comunidad y a que la ciencia enamore a todos. Yo soy Cielo Cuántico y aquí hablamos de cosas científicas.